tal a todos? En esta nueva sesión vamos a seguir viendo algo sobre modelación basada en agentes y quiero abordar un ejemplo interesante de un modelo que ya vimos en clases anteriores, que es el modelo depredador-presa de Voltaire, de la interacción depredador y presa de Voltaire. Entonces, si se acuerdan, es un modelo con dos ecuaciones diferenciales no lineales, este, que trata de capturar la interacción entre una población de animales que se come a otra. Entonces, nada más para recordar cómo eran las ecuaciones, teníamos en el modelo de Volterra una población de presas que, ¿cómo cambiaba? Pues crecía con una tasa constante y decrecía con una tasa constante también de depredación, que dependía de cuántos depredadores había, y estos decrecen a tasa constante por competencia intraespecífica y crecen en la medida que son capaces de encontrar a las presas. Eh, si se acuerdan, teníamos en este modelo dos puntos fijos, uno que era el trivial y el otro que podía tener un comportamiento interesante, que era un ciclo límite, ¿no? Este en el linealizado pues era un punto silla, pero que podía llegar a tener este comportamiento de acuerdo a cómo eran nuestros parámetros. Ahora, en ese modelo hay cosas que nos faltan, ¿no? De entrada, ¿por qué las tasas de depredación y de crecimiento o decrecimiento de las poblaciones son constantes? Eh, no necesariamente son constantes, ¿no? A veces va a haber estacionalidad y entonces hay bichos que se comen a otros en unas épocas sí y en otras no. Eh, ¿Y eso cómo ocurre? Pues puede ser que se reproduzcan de acuerdo a qué tanta energía obtengan del alimento, ¿no? Esa es una hipótesis más o menos sencilla, eh, que vamos a implementar en nuestro modelo. Ahora, ¿de qué se alimentan las presas? Pueden ser presas que se alimentan de otras presas, o pueden ser presas que se alimentan de vegetación, y la vegetación, dirían algunos, pues podemos considerar que hay una tasa de crecimiento de la vegetación y no pasa nada, ¿no? Una tasa constante, pero ¿qué pasa con la estacionalidad? ¿Qué pasa con las temporadas de sequías, etcétera? ¿Qué pasa si solo hay en un pedazo de terreno y entonces tienen que huir de ese terreno por la depredación y dejan de comer, ¿no? Eso no lo refleja el sistema de Voltaire. Entonces vamos a intentar con un modelo basado en agentes. Entonces este modelo se llama depredación de, de ovejas y lobos, ¿no? Hay unos agentes lobo que se comen a los agentes oveja y que obtienen cierta cantidad de energía, lo que quiera que eso signifique, a partir de depredar a la otra población. Y este modelo tiene algo interesante, que tiene dos versiones de la dinámica. Una que solo considera la dinámica de ovejas y lobos, como el modelo de Volterra, y el otro que considera la dinámica de las ovejas, los lobos y del crecimiento de la vegetación que se comen las ovejas. Entonces vamos a ver los parámetros.
tenemos los valores iniciales de ambas poblaciones y el tiempo que tarda en reverdecer la vegetación. Este, y tenemos dos parámetros para cada una de las poblaciones. ¿Qué tanto obtienen los agentes de comer su alimento que les corresponde? ¿Qué tanta energía ganan? Es decir, y cuál es la tasa de reproducción, que también es dependiente de la energía que tenga. Ahorita vemos un poco la dinámica. Entonces, vamos a ver primero esta versión simplificada. Entonces, la vegetación son parches color verde y tenemos agentes lobo y agentes oveja, ¿no? Entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eh, los lobos son negros y las ovejas son curva rosita, ¿no? Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Las ovejas crecen mucho. Si ven, tenemos una población de ovejas que es el doble que la de lobos, aunque los lobos se reproducen más rápidamente que las ovejas, ¿no? Y acá no parece pasar mucho, ¿no? Eh, es decir, hay suficientes ovejas para que los lobos coman, y no deja de crecer la población de ovejas. En este modelo también hay una capacidad de carga. Si se excede la capacidad de carga de ovejas, entonces se detiene la simulación, ¿no? Es decir, uno puede atascar el sistema. Entonces aquí, en este punto, empiezan a decrecer la población de ovejas y cruza la población de depredadores. Empieza a haber demasiados depredadores y se cae la población de depredadores, pero ya no se puede levantar. Hay una extinción de lobos. ¿Por qué se extinguen? Pues porque no hay ese juego entre los parámetros, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay más chance de reproducción de los lobos. Eh, entonces ahí se cruzan ambas curvas, van a crecer los lobos, empiezan a decrecer y crecen casi exponencialmente las ovejas, pero siguen habiendo suficientes lobos como para que empiecen a crecer, y eventualmente se va a volver a cruzar la curva. Eso se parece más al Lotka-Volter. Ahorita vamos a modificar la dinámica. Vamos a tomar la otra opción, que es qué pasa cuando consideramos la dinámica de reverdecimiento del pasto, ¿no? Del alimento de las ovejas. Ahí hay una sobrepoblación de lobos y eso sí les va a jugar en contra. Se van a acabar a las ovejas y se van a acabar muriendo, ¿no? Y ahí no solo se extinguen los lobos, se extinguen los lobos y las ovejas. Entonces vamos con el otro modelo. Aquí tenemos parches que tienen vegetación y parches que no tienen vegetación. Las ovejas van a tratar de ir hacia los parches que tienen vegetación y los lobos van a tratar de ir hacia donde hay más ovejas. Vamos a dejar un poco más baja la reproducción de los lobos en 7%. Y vamos a ver. Aquí esta curva verde es el pasto, ¿no? Entonces aquí hay un primer cruce, ya tenemos una interacción de tres especies, ¿no? Nada más que el pasto pues no se puede mover, ¿no?
Y fíjense que nada más con considerar que no siempre hay comida, las ovejas dejan de crecer como la exponencial y tenemos ese comportamiento de oscilaciones, ¿no? Entre las tres poblaciones, eh, que es bastante más realista y que nos puede hablar aquí podríamos incluir este, una temporada donde hay mucha vegetación y donde podrían crecer mucho las poblaciones, y una donde hay poca vegetación, ¿no? Si hacemos que el tiempo de reverdecer sea menor, eh, podríamos estar causando la extinción de ambas especies. Perdón, que sea mayor, ¿no? Aquí cuando es menor estamos provocando el crecimiento incontrolado de lobos, porque hay muchas ovejas y entonces van a empezar a crecer las ovejas en ausencia de los lobos y se van a acabar el pasto, ¿no? Va a haber un momento donde hay demasiadas ovejas, se van a acabar el pasto y se acabó la simulación, ¿no? Entonces vamos a aumentar el tiempo que tarda en reverdecer. Eh, Se van a acabar más rápido la vegetación. Y de hecho no se cruzan, ¿no? Hay pocas ovejas, entonces los lobos se alimentan poco. Ahí está su población, pero nunca crece demasiado. Hay un juego ahí entre el pasto y las ovejas, pero la población de lobos se acaba extinguiendo. Si dejamos que se reproduzcan más fácilmente, como lo hicimos hace rato, es decir, que necesiten menos energía para reproducirse, de todas formas, el hecho de que no haya suficientes ovejas como para que crezca demasiado la población de lobos produce una extinción de lobos, y la población de ovejas queda completamente controlada por la estacionalidad de la vegetación, ¿no? Y entonces vamos a ver el código. Aquí es otra cosa interesante. Podemos construir nuevas poblaciones, nuevos tipos de agente. En nuestro caso tenemos tres en realidad, pero dos tipos de agentes móviles. Unos que son las ovejas y otros que son los lobos. La forma de llamarlos es con esta instrucción breed, eh, y se le pone el nombre en plural y en singular de la población, ¿no? Cada agente pues tiene su única variable importante, que es la energía, y hay un contador que es una variable para los parches del ambiente, que lo que mide es cuánto tiempo va a tardar en reverdecer. Y aquí en el setup se le pone esta condicional if else, donde se le pide qué tipo de modelo se está haciendo para poner las variables iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales, perdón. Entonces, si tenemos las tres poblaciones, las condiciones iniciales serán algunas, y si no, pues serán nada más para las ovejas y los lobos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Si no hay nadie, la simulación se detiene. Si no hay lobos y las ovejas son demasiadas, entonces se detiene y te avienta un mensaje que dice: las ovejas han heredado la tierra. eh, ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas se mueven y comen, y tienen hijos y se mueren. Si la versión del modelo involucra la dinámica del pasto, entonces pueden comer pasto y obtienen cierta energía, y se mueren si no hay pasto.
o si ya se acabaron el pasto. Los lobos igual se mueven, eh, aumentan o disminuyen su energía cuando, si se mueven, disminuyen su energía. Si comen, aumentan su energía. Y se mueren cuando ya no tienen suficiente energía. Y tienen lobos cuando tienen suficiente energía para tener sus lobesnos, ¿no? Eh, y cuando nos importa la dinámica del pasto, hay un procedimiento para que el pasto reverdezca, ¿no? ¿Cómo se mueven? Otra vez son caminantes aleatorios. Hay otras formas de producir movimiento que vamos a ver en las siguientes sesiones. Sí, estos son ejemplos bastante más sencillos. Eh, ¿Cómo se comen el pasto las ovejas? Este, pues si hay pasto, si está verde el parche donde están paradas, se lo comen. Y si estamos considerando la dinámica de reverdecimiento, entonces si se lo comen se vuelve café y se volverá verde cuando su contador esté de nuevo en ceros, ¿no? Eh, la, eh, las ovejas obtienen energía de la comida tanto como se les permite, ¿no? Que es uno de los controles que venían en la interfase. Eh, ¿Cómo se reproducen? Este es un defecto del modelo, pero bueno. Eh, ¿Cómo se reproducen? Otra vez se reproducen como gremlins, ¿no? Entonces, estos gremlins, si tienen suficiente energía, les sale un hijo, y si no, pues no pueden tener hijos, ¿no? De la misma forma se reproducen los lobos. Y ahora también hay otra cosa. No se distingue entre un lobo joven y un lobo adulto, ¿no? Que eso sería importante, meter un parámetro más o una propiedad más para los agentes que fuera su edad y que pues ovejas chiquitas si se quedan atrás se las comen y lobos chiquitos si no pueden comer si no tienen adultos alrededor, ¿no? Entonces eso sería interesante, un cambio interesante en este modelo. Ahora, ¿cómo comen los lobos? Depredan, dice aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo depredan? Pues escogen una presa y dicen, esa me la voy a comer, ¿no? Escogen al azar de alguna de las presas que tienen alrededor y obtienen energía con el mismo mecanismo que las ovejas. Eh, ¿Cómo se mueren? Si su energía es cero o menos, eh, salen del sistema, ¿no? Quedan muertas. ¿Cómo crece el pasto? Si el contador es menor o igual que cero, entonces es tiempo de crecer. Y el contador va a resetearse al parámetro que se le pone en la interfase. Y el contador, cuando está en café, el contador va en -1, se le resta 1 en cada paso de la simulación hasta que llega a 0, entonces puede volver a ser verde. Y ya, esos son todos los mecanismos. Entonces es una implementación bastante sencilla. Para terminar esta sesión quiero ver otro modelo del cual hablamos durante el curso, que es el de Belousov-Zhabotinsky, la reacción de Belousov-Zhabotinsky, eh, que si se acuerdan generaba patrones en espiral que se rompían, que recordaban un poco a la forma de un chocorrol acostado, ¿no? Las ondas chocorrol. Eh, este modelo es un modelo, no es explícitamente un modelo basado en agentes, sino un autómata celular, pero con un montón de posibles estados. En ese sentido estamos tratando a las celdas como si fueran agentes. Eh, entonces fíjense qué es lo que ocurre.
Lo que está pasando es que cada celda cambia de estado entre una cantidad suficientemente grande, en este caso son 200 estados posibles, eh, y su siguiente estado se calcula con una regla que ahorita vamos a ver, de acuerdo a qué tantos vecinos en qué estado estén, ¿no? Entonces, la coloración de cada celda depende de ese estado y se pueden reproducir estos patrones en espiral que se van rompiendo, estas ondas tipo chocorrol. Entonces, va a depender de cuántos estados tengamos y del juego entre estos dos parámetros K1 y K2. Si K2 es muy grande, no se forman espirales, se forman este tipo de patrones que es como una efervescencia, ¿no? Y esto se parece a un modelito que se llama de la caja de arena, la pila de arena, ¿no? Ahora, si esto es demasiado pequeño, se tienen como esos flashes, no se forman las espirales hasta después de un rato. Si la diferencia entre ellos es demasiada, es ese juego entre esos parámetros lo que genera los distintos eh, patrones posibles. Pero si tenemos menos estados, se va a ver cada vez menos parecido a lo que esperábamos, ¿no? Y si escogemos mal los parámetros, se acaba mezclando, aunque tengamos suficientes estados, ¿no? Con 200 estados posibles, pero ambos en el valor 4, lo que ocurre aquí es que se están mezclando bien y entonces todos terminan en el mismo estado. Si nos pasamos con los dos en el mismo estado, lo mismo ocurre. Aquí tenemos una especie de ciclo, pero no son las espirales estas del Belousov-Zhabotinsky. Entonces también hay un fenómeno de tipo umbral, una transición de fase, si quieren, entre la posibilidad de generar patrones de tipo chocorrol y otro tipo de comportamiento. Y nada más para terminar, fíjense que este modelito es más sencillo que el que vimos en la primera parte de la sesión de hoy, y únicamente se le pide a los parches encontrar un nuevo estado, y de acuerdo con ese estado colorearse con ese nuevo estado, ¿no? ¿Cómo encuentran el nuevo estado? Esa es la regla de transición de estado. Se cuenta cuántos vecinos con estado positivo y estado menor que el máximo hay, ¿no? Entonces todos los estados intermedios. ¿Y cuántos están en el estado máximo? Si se fijan, aquí dice: contamos los infectados, contamos los enfermos y contamos los saludables. ¿Por qué? Porque este modelito que exhibe patrones de ondas tipo chocorrol, como la reacción de Belousov-Zhabotinsky, se asemeja a una dinámica infecciosa de que tiene un tiempo de espera de la enfermedad. Entonces hay infectados en estadios intermedios y hay enfermos que están en el último paso de esa transición, ¿no? De esa transición discreta, y hay los saludables que son los que están en el estado inicial, ¿no? Entonces la transición de estar
saludable a completamente enfermo implica un montón de pasos discretos, cosa que no podemos hacer en un modelo de ecuaciones diferenciales. Y esa transición de pasos discretos con esta regla de transición de estado, que toma en cuenta cuántos infectados no enfermos tienes a tu alrededor y cuántos enfermos tienes a tu alrededor, produce patrones espaciales que semejan a la reacción de Belousov-Zhabotinsky, es decir, que generan bajo cierto rango de parámetros ondas espaciales en espiral, ondas tipo chocorrol. Entonces, pues con esto la dejamos hoy. Eh, descarguen esta plataforma de NetLogo. Algo que se me había olvidado comentarles es que es una plataforma que corre en cualquier sistema operativo. Eh, Únicamente con que tenga el intérprete de Java es suficiente. Y tiene una interfase web también que no corre del todo completamente como corre en la computadora, pero para propósitos de exploración es suficiente. Entonces, eh, métanse al sitio de NetLogo, exploren la plataforma y nos vemos en la siguiente sesión donde quiero abordar un par de ejemplos clásicos más, y en la última sesión quiero ver un par de modelos en los que hemos trabajado Pedro y yo en los últimos años. Uno que es un modelo para cáncer cervicouterino, y un modelo que estamos desarrollando todavía para la parte para modelar el COVID. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y aquí le dejamos.